la época escolar, esa etapa en la que vivimos tantas cosas. El aburrimiento en las clases, el miedo y la duda de hablarle a la chica o chico que te gusta, y el miedo que te da al huir corriendo de los celadores robots psicópatas que limpian la escuela. No, espera, ¿qué? What the f... El Castigado es una serie canadiense propiedad de Teletoon y ABC3 que nos muestra las aventuras de Li Ping, un chico de 15 años que está pasando por una situación peculiar que lo termina envolviendo en hechos cada vez más y más extraños. En este video vamos a hacer algo diferente al usual en este canal, y es que les voy a dar mis razones de por qué creo que deberían ver El Castigado. No tienen nada que preocuparse, no pienso hacer spoilers de absolutamente nada. Todo el metraje utilizado en este video se puede hallar en los primeros 6 episodios de la serie. No van a arruinarse nada. El argumento del Castigado es fascinante. Es algo bastante extraño, pero a la vez muy cercano. Pero no necesito decir nada. Para que lo entiendan mejor, se los dejo aquí. ¿Saben qué es un asco? Ser atrapado por la broma más grande en la historia de la preparatoria el primer día del 10º grado. Aunque no tuve nada que ver con eso, el director general Barrage me mandó a detención todo un año como castigo. Así que ese mismo día me puse a husmear y encontré una cámara con una foto en donde alguien metía algo en mi mochila durante la broma. Si encuentro de quién es esa mano, sabré quién me incriminó. Pero tal vez signifique que tenga que husmear más de una vez. Este es un recurso que la serie utilizará en casi todos sus episodios para asegurarse de darle a entender al público nuevo qué ocurre a rasgos generales. Y aunque puede sonar monótono y repetitivo, siempre se hacen ligeros ajustes capítulo a capítulo, para de esa manera no solo utilizarlo para atraer a público nuevo, sino darle una actualización a la gente que puede que se haya perdido algún capítulo o a los que lo están siguiendo semana a semana. Así se encargan de presentar el misterio de una forma sencilla y elocuente. Y esto es importante, porque el atractivo principal de la serie es el misterio que involucra a Lee, lo que poco a poco se va transformando en un misterio aún mayor cuando otros elementos se ven involucrados. Y esto es, en mayor medida, gracias al entorno que utiliza. La primera mitad de la serie tiene lugar, casi en todo momento, en la secundaria Enigma. Y sus elementos narrativos revuelven alrededor de esta. Esto es a mi parecer un detalle gracioso y bello. En la etapa escolar nuestra imaginación vuela. Todos tenemos historias sobre fantasmas en el último cubículo del baño, o las sospechas que teníamos de qué profesor era un alien o un robot. En este sentido, El Castigado apela a esa fantasía. El director es un militar cyborg y los celadores son autómatas. Hay un monstruo en el sistema de ventilación que resulta ser la mascota de la escuela, y hay muchos secretos entre las paredes de la misma. El escenario se complementa con el misterio. Nunca se sabe a dónde puede llevarte la siguiente puerta. ¿Qué secretos ocultan los casilleros? Y rápidamente pasas de preguntarte no solo quién inculpó a Lee, sino que empiezas a hacerte otras preguntas, como ¿qué es el Tasselworm? ¿Por qué Barrage es el director de la escuela? ¿Qué son los celadores? ¿Qué está pasando realmente detrás de bambalinas? Todo este misterio se forma en base a una serie de elementos que están repartidos a lo largo de la serie. Y todos estos cumplen una función eventual en la trama. Incluso detalles de los alivios cómicos se exploran más adelante como subtramas independientes, pero no desconectadas del argumento general de la serie. En otras palabras, se hace foreshadowing de elementos que más adelante tendrán relevancia en la historia. Así como se pueden llegar a utilizar elementos propios del metaverso adolescente, como es la música, las bebidas, las actividades extraescolares. Y este uso de los elementos en función de la trama se ve en gran medida en sus personajes, que como dije antes, a menudo cuentan con detalles en sus caracterizaciones que a lo largo de la serie adquirirán relevancia en la trama. Hay algunos problemas con algunos, pero en líneas generales la serie no tiene problemas en ir más allá de lo que sus imágenes nos dejan ver de ellos, y se atreve a jugar un poco con las expectativas, a veces rompiendo estereotipos y a veces profundizándolos. Y me parece una jugada acertada con este contexto porque se trata de un montón de adolescentes descubriéndose a sí mismos,
gente que está buscando su lugar en el mundo, descubriendo sus intereses, demostrando actitudes propias de la edad. De esta manera la escuela se divide por sectores como suele ocurrir. Los jóvenes se dividen de acuerdo a sus afinidades y se hace énfasis en la importancia de pertenecer a algo, de tener amigos, pareja, popularidad. Son preocupaciones que a esa edad nos aquejan, porque buscamos la individualidad. Queremos destacar de entre la multitud. Y con el transcurso de los episodios vamos a ver a los personajes sentirse más en contacto con este entorno. Pasan de ser desconocidos o ignorados a volverse estrellas, hasta perder parte de esa fama, pero a cambio se vuelven parte de un grupo general mucho más orgánico e interconectado. Este detalle no afecta a todos por igual, pero quiero remarcarlo, y es que es muy destacable el trabajo de los actores de voz en el doblaje latino, de los que destaco a Juan Carlos Tinoco como Barrage. ¡Vaya! ¡Aleluya! ¿Ese es Sleeping en mi cafetería? Dime, cielito lindo, ¿qué malformación de tu cerebro te impide entender que cada momento libre que tengas en tu vida es para pasarlo en detención? A Pepe Toño Macías como como Chas Moneranian. Soy Chas Moneranian con una exclusiva ¡Ay, me lleva! Spray, por favor, step up. Y a Manuel Campuzano como Holga. Escupió la bebida. Tal vez no ser buena. Necesita una botella de agua pura y cristalina de las montañas de Placid. En verdad sumó mucho a mi experiencia con la serie, porque estos tres en particular le siguen el paso muy bien a los personajes. Pero también hay otros detalles como el tono presumido de las Glamazon o el intento por sonar genial de Cam que imita a los raperos. Son detalles que ayudan a que te sientas en los pasillos de una escuela con chicos que en mayor o menor medida se sienten como adolescentes reales. Y gracias a la organicidad de los personajes, el descubrimiento gradual del misterio se hace bastante disfrutable, porque se los va conociendo cada vez más poco a poco, capítulo a capítulo, siempre a uno nuevo, para entender un poco mejor cómo funciona en líneas generales este ecosistema llamado secundaria. No es una serie perfecta, tiene detalles poco interesantes, a veces toma rumbos bastante pobres, pero sabe manejar los tiempos y sustentar sus giros con la evidencia previa suficiente para que no parezcan sacados de la nada, ni tampoco requieran de una explicación a posterior que sirva para parchar todos los agujeros que se puedan llegar a presentar. ¿Qué decir? Es una serie muy interesante y entretenida que me alegro de haber encontrado una mañana que miraba televisión. Ahora que la pude ver completa, puedo entender mejor por qué me gustó tanto entonces y reflexionar en por qué creo que deberías ver El Castigado. ¡Ay, boludo! ¡Qué referencia pelotuda! Y bueno, hasta aquí el video. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Espero haber despertado tu interés sobre la serie, porque creo que merece más reconocimiento del que tiene. Sin más que decir, me despido. Yo soy Calaca, hasta la próxima.